La tierra húmeda olía a sangre vieja y a miedo. Se le pegaba a las rodillas del pantalón, un frío que le subía por los huesos y se le anidaba en el pecho, justo donde guardaba la foto de Sofía. Julián Ríos sentía el aliento de los hombres que lo rodeaban, un círculo de lobos silenciosos en la penumbra de la bodega. El único sonido era el goteo constante de una tubería oxidada, cada gota un martillazo contra el tiempo que se le agotaba. En el centro de todo, sentado en una silla de plástico como si fuera un trono, estaba el patrón. No gritaba, no necesitaba hacerlo. Su calma era un veneno que paralizaba el aire. La luz amarillenta de un bombillo solitario le dibujaba sombras en el rostro, haciendo imposible descifrar la sentencia en su mirada. Julián lo sabía. 2 años de mentiras, de ser sombra, de vivir con el corazón en la garganta, habían terminado en ese piso sucio, en las afueras de Envigado. Lo habían descubierto. El fin, un hombre al que llamaban Popeye, se le acercó por la espalda. Julián no necesitó voltearse para saber lo que venía. Sintió el frío inconfundible del cañón de una 9 milímetros en su nuca. El metal era como un pedazo de hielo que prometía el fuego eterno. Todo su entrenamiento, todos los protocolos de la policía se desvanecieron. Ya no era el agente Ríos, ni el sicario Sombra. Era solo un hombre, un padre a punto de ser borrado del mundo. El rostro de Sofía, con sus ojos grandes y su sonrisa sin un diente, apareció frente a él, tan nítido que casi pudo tocarlo. Vio su último abrazo. Esa mañana, el olor a champú de fresa en su pelo. Le había prometido que volvería para la cena, una promesa que ahora se rompía para siempre. El pánico, una bestia que había mantenido encadenada por 2 años, le desgarró la garganta. Las palabras salieron rotas, un ruego animal que era su última y única verdad. «Tengo una hija, patrón», suplicó. La voz se le quebró, un sonido patético en medio del silencio mortal. El murmullo de los sicarios se detuvo. Popeye, con el dedo ya en el gatillo, vaciló, esperando la orden. Todas las miradas se clavaron en Escobar. Él era el principio y el fin de todo en esa bodega. El patrón se llevó un cigarrillo a los labios, lo encendió con una calma exasperante y le dio una calada profunda. El humo blanco se enroscó en el aire, una serpiente perezosa que danzaba frente a la luz. Los segundos se estiraron, volviéndose una tortura. Julián cerró los ojos, esperando el estallido que lo enviaría a la oscuridad. El disparo nunca llegó. En su lugar, un gesto casi imperceptible de la mano de Escobar hizo que Popeye, confundido, bajara el arma un par de centímetros. El patrón exhaló el humo lentamente, sus ojos fijos en Julián, no con rabia, sino con una curiosidad fría, la de un científico observando a un insecto extraño. Y entonces, en lugar de la orden de muerte, su voz tranquila cortó la tensión con una pregunta que era, en sí misma, una condena. ¿Y ella sabe que su papá es un soplón? El mundo de Julián se detuvo en esa pregunta. El alivio de no morir fue reemplazado instantáneamente por un terror diferente, más profundo y enredado. No entendía. La pistola ya no apuntaba a su cabeza, pero la mirada del patrón se sentía 1000 veces más letal. El silencio se rompió solo por el goteo persistente de la tubería, marcando el inicio de un destino que Julián Ríos nunca, en sus peores pesadillas, hubiera podido imaginar. En ese momento de suspenso absoluto, cuando el destino de un padre se balancea en el filo de la navaja de un capo, muchos se preguntarían cómo un hombre bueno termina arrodillado ante el diablo. Si quieres descubrir el camino de espinas que llevó a Julián a este punto sin retorno, suscríbete a nuestro canal, porque la historia de su caída apenas comienza. 2 años antes, la lluvia caía sobre Medellín como un castigo divino, borrando los colores de la ciudad y convirtiéndola en un lienzo gris de concreto y desesperación. Julián Ríos no estaba pensando en el diluvio, sino en el incendio que tenía metido en el apartamento.
El arriendo estaba vencido. La nevera solo ofrecía un eco vacío y Sofía, su pequeña de 5 años, tenía fiebre. Una fiebre terca que no cedía con paños de agua fría ni con las oraciones que su abuela le había enseñado. El sueldo de policía, ese chiste mal contado que llegaba cada mes, ya se había esfumado en medicinas que no servían para nada y en un mercado que se encogía con cada visita a la tienda. Sentado en el borde de la cama, con la pistola de dotación sobre la mesita de noche, recordándole su impotencia, observaba la respiración agitada de su hija. Cada quejido de la niña era una puñalada en su orgullo de hombre, de padre. Había jurado protegerla, darle un mundo mejor, y lo único que le estaba dando era un techo con goteras y el sonido de las balaceras como canción de cuna. Esa noche, la desesperación tenía nombre y apellido: Capitán Contreras. Lo citó en una cafetería del centro, un lugar ruidoso donde las conversaciones morían entre el estruendo de los buses y el olor a café quemado. Contreras era un hombre tallado en piedra, con una mirada que parecía haber visto el infierno y haber tomado notas. No le ofreció un tinto, fue directo al grano, a la vuelta. «Ríos», dijo, con la voz baja pero afilada, «sé que usted es un hombre derecho, un berraco, pero ser derecho en esta ciudad no paga las cuentas, ¿cierto?» Julián no respondió, solo apretó la mandíbula. Contreras deslizó una carpeta sobre la mesa. No tenía logos, ni sellos. Era anónima, como la misión que contenía. «Hay una operación en marcha. Alto secreto. Necesitamos a alguien adentro. Alguien limpio. Que no esté torcido. Que nadie conozca. Alguien que parezca uno de ellos». Julián sintió un frío en la boca del estómago. Sabía perfectamente a quién se refería con ellos. El cartel. La organización que estaba desangrando al país. La misma que convertía a muchachos de 15 años en sicarios y a policías buenos en cadáveres. «Es una misión suicida, capitán», susurró Julián, pensando en Sofía, en su rostro pálido por la fiebre. Contreras asintió, sin una pizca de compasión. «Toda esta guerra es suicida, Ríos, pero a los suicidas a veces se les paga bien». Abrió la carpeta. Dentro no había documentos, solo fajos de billetes, verdes, dólares. Una cantidad que Julián no había visto junta en toda su miserable vida. Suficiente para pagar el arriendo por un año, para comprar las mejores medicinas, para llevar a Sofía a una clínica privada, para comprarle el vestido de princesa que siempre pedía frente a las vitrinas. Era el dinero del diablo, pero olía a salvación. «Esto es solo el adelanto», explicó Contreras. «Mientras esté adentro, su hija no volverá a pasar una necesidad. Recibirá una mensualidad 5 veces superior a su sueldo. La mejor educación, el mejor seguro. Piense en ello como una beca a cambio del alma de su padre». La oferta era una trampa perfecta, diseñada para un hombre acorralado. Apelaba a su deber, a su pobreza y, sobre todo, a su amor de padre. Julián se convirtió en sombra en menos de un mes. Fabricaron una nueva identidad, un historial de pequeños delitos, una reputación de tipo callado y eficiente que sabía hacer mandados sin hacer preguntas. Su primer contacto fue en una gallera, un infierno de gritos, plumas y olor a aguardiente. Tenía que entregar un paquete a un tal Chupo, un tipo gordo y sudoroso con una cadena de oro que parecía un ancla. Julián sintió 1000 ojos sobre él. Cada hombre en ese lugar era un depredador potencial. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor anunciando el miedo. Repasó mentalmente las instrucciones de Contreras una y otra vez. «No hable de más, mírelos a los ojos, no demuestre miedo. Ellos huelen el miedo como los perros huelen la carne». Se acercó a la mesa de Chupo, dejó el paquete y se dio la vuelta para irse. Usted», gruñó el gordo. «¿Cómo lo llaman?» Julián se detuvo. Su nueva vida dependía de esa respuesta. «Sombra», dijo, con una voz que no reconoció como suya, una voz más grave, más muerta.
Chupo soltó una carcajada. Buen apodo para un aparecido. Y así, sin más, fue bautizado. Había entrado. El primer paso hacia el infierno estaba dado. La plata llegó a su casa puntual, entregada por un mensajero anónimo. Sofía mejoró. La fiebre se fue, la sonrisa volvió a su rostro, y Julián, cada vez que la veía reír, sentía que un pedazo de su alma se podría un poco más. El dinero era un bálsamo y un veneno. Cada fajo de billetes que llegaba a través de intermediarios sin rostro calmaba la fiebre de Sofía, llenaba la despensa y pagaba las cuentas con una eficiencia que el sueldo de policía jamás conoció. Pero cada billete también quemaba en las manos de Julián, un recordatorio constante del pacto que había sellado. Los primeros meses como sombra fueron un ejercicio de invisibilidad. Hacía mandados, transportaba paquetes sin preguntar qué contenían y escuchaba conversaciones en rincones oscuros de bares y billares, memorizando apodos, fechas y rutas. Luego transmitía la información en susurros durante encuentros fugaces con Contreras en el estruendo anónimo de la ciudad. Se sentía como un fantasma, un observador en el filo del abismo. Pero el abismo tiene su propia gravedad. Para ganar confianza en el mundo de las sombras no se puede ser una. Hay que tener cuerpo, hay que tener peso. Y el peso, en el cartel de Medellín, se medía en plomo y lealtad ciega. La primera prueba real no fue un paquete, sino una persona. Se llamaba Ramiro, un muchacho flaco y asustadizo que había cometido el error de robarle a la persona equivocada. La orden fue simple, seca, transmitida por Chupo mientras despresaba un pollo con las manos grasientas. Sombra, necesitamos que nos lleve a este pendejo a dar una vuelta. Vaya con el Zarco. Queremos que el tipo se ablande, que cante dónde está la mercancía. El Zarco era un sicario joven, de no más de 20 años, con la mirada vacía de quien ha matado tantas veces que ya no distingue entre un ser humano y un objeto. El viaje se hizo en un Renault 4 destartalado, con Ramiro amordazado y temblando en el asiento trasero. Julián conducía, sus nudillos blancos apretados contra el volante, el sudor frío corriéndole por la espalda. El Zarco, a su lado, jugaba con una navaja, silbando una melodía de salsa. No hablaban de la misión, hablaban de fútbol, de mujeres, del último capítulo de la telenovela. Era una normalidad grotesca que a Julián le revolvía el estómago. Llegaron a una casa abandonada en las laderas de la Comuna 13, un esqueleto de ladrillos con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad. Allí, Julián vio de cerca la verdadera cara de su nueva vida. No hubo preguntas, solo una golpiza metódica y brutal. Julián no participó, se quedó en la puerta, vigilando, como le habían ordenado. Pero el sonido de los golpes, los quejidos ahogados de Ramiro, se le metieron bajo la piel. Era el sonido de la justicia del cartel, rápida, sin apelación. Ramiro cantó todo. Al final, el Zarco se le acercó a Julián, le dio una palmada en la espalda y le ofreció un cigarrillo. Bien hecho, Sombra. Usted es un tipo serio, no un sapo que se asusta por nada. El patrón valora eso. Esa noche, Julián no pudo dormir. El rostro ensangrentado de Ramiro se superponía al rostro sonriente de Sofía. Por primera vez, entendió que para salvar a su hija, tendría que sacrificar a los hijos de otras madres. La vuelta con Ramiro le compró un nuevo estatus. Ya no era el aparecido, el mensajero. Era Sombra, el parcero serio, el que no se arrugaba. Empezó a ser invitado a reuniones más importantes, a parches, en fincas lujosas, donde el whisky corría como un río y las conversaciones se volvían más peligrosas. En una de esas noches, entre el vallenato a todo volumen y el olor a carne asada, escuchó el plan. Era una conversación entre dos de los hombres de confianza del patrón, el Negro y Kika. Hablaban de un trabajito grande, una corona. La corona era el asesinato de un candidato presidencial que se había atrevido a prometer la extradición. Hablaban de fechas, de rutas, de francotiradores.
Era la joya de la corona de la inteligencia, la información que podría cambiar el curso de la guerra. El corazón de Julián se aceleró. Esto era por lo que había entrado. Esto justificaba todo el fango que se había echado encima. Pero la información venía con un precio. Ya no era un extraño escuchando a escondidas. Estaba en la mesa con ellos, bebiendo su mismo aguardiente, riendo de sus mismos chistes. Kika se volteó hacia él y le preguntó casualmente, «¿Y usted, Sombra, es bueno con el fusil?» Julián sintió que el mundo se detenía. La pregunta no era una invitación, era una prueba. Un sí lo implicaría directamente en el magnicidio. Un no levantaría sospechas mortales. «Para lo que ordene el patrón, soy bueno», respondió, con la boca seca. La respuesta, ambigua y sumisa, pareció satisfacerlos. Pero Julián supo en ese instante que la línea que separaba al policía del criminal se había borrado por completo. Tenía que sacar la información. Era ahora o nunca. Organizó un encuentro con Contreras en un cine del centro durante la proyección de una película mexicana. Era el lugar perfecto, oscuro, ruidoso, lleno de gente. Se sentó 2 filas detrás de su contacto. Mientras en la pantalla un charro le cantaba a su amada, Julián susurró los detalles del plan, los nombres, la fecha. Sintió una mezcla de terror y euforia. Lo había logrado. Iba a salvar una vida importante, a dar un golpe certero al cartel. Pero al salir de la sala en medio de la multitud anónima, un escalofrío le recorrió la espalda. Un hombre, parado al otro lado de la calle, lo estaba mirando. No era una mirada casual, era fija, penetrante. Julián reconoció el rostro. Era uno de los chóferes de bajo nivel de El Negro. Pudo ser una coincidencia, un simple cruce de miradas en una ciudad de millones. Pero en el negocio de la traición no existían las coincidencias. Julián sintió el hielo de la certeza. Lo habían visto. Quizás no sabían con quién hablaba, pero lo habían visto en un lugar donde no debía estar, haciendo algo que no debía hacer. El pánico lo inundó. No podía volver a contactar a Contreras. Si lo estaban vigilando, sería su sentencia de muerte y la del capitán. No podía ir a la estación de policía. El cartel tenía oídos en todas partes y su aparición allí confirmaría la sospecha. Estaba solo, atrapado entre 2 mundos, sin poder refugiarse en ninguno. Tenía que volver a la finca, al lado de Kika y El Negro, y fingir que nada había pasado. Tenía que mirarlos a los ojos, sonreír, beber su aguardiente, todo mientras la soga de la sospecha se apretaba lentamente alrededor de su cuello. Ese fue su punto sin retorno. El momento en que supo que ya no luchaba por la justicia, sino por sobrevivir un día más, y que la única salida de ese infierno probablemente sería la muerte. El regreso a la finca fue el viaje más largo de su vida. Cada kilómetro que el viejo Renault recorría por las sinuosas carreteras de Antioquia se sentía como un paso más hacia su propia tumba. El rostro del chófer que lo había visto en el cine estaba grabado a fuego en su mente, una imagen fija que se repetía sin cesar. ¿Había sido una simple casualidad? En Medellín, la casualidad era un lujo que pocos podían permitirse, y en el círculo de Pablo Escobar era una palabra que no existía en el diccionario. Julián intentaba controlar su respiración, mantener las manos firmes sobre el volante, pero el sudor frío que le empapaba la camisa delataba el terror que lo consumía. Cada carro que aparecía en el retrovisor era una amenaza. Cada motocicleta un posible sicario enviado para cobrarle su traición. Sabía que no podía huir. Huir era confesar. Tenía que volver, meterse de nuevo en la boca del lobo y rezar para que sus dientes aún no estuvieran listos para cerrarse sobre él. Al llegar, la finca parecía la misma de siempre, la música a todo volumen, el olor a cerdo asado flotando en el aire, los hombres riendo y bebiendo como si el mundo fuera suyo. Pero para Julián todo había cambiado.
El paraíso se había convertido en una jaula y cada risa sonaba como una burla a su inminente desgracia. Los siguientes días fueron una obra maestra de tortura psicológica. Nadie lo acusó, nadie le preguntó nada. Por el contrario, lo trataron con una amabilidad que helaba los huesos. Kika le ofrecía un trago de whisky con más frecuencia. El negro le pasaba el brazo por los hombros y le contaba chistes vulgares. Incluso el propio patrón, en uno de sus raros paseos por la casa, se detuvo a preguntarle por su familia. «¿Cómo sigue todo en casa, Sombra? A la familia hay que cuidarla, es lo único que vale», le dijo Escobar, con una sonrisa casi paternal. Cada palabra amable era una pala de tierra sobre su ataúd. Entendió la estrategia. No querían asustarlo para que corriera. Querían que se cocinara a fuego lento en su propia paranoia. Empezó a ver señales en todas partes. Una conversación que se detenía bruscamente cuando él entraba en una habitación. Las miradas que se cruzaban a sus espaldas. El silencio repentino en la mesa cuando él tomaba la palabra. Dejó de ser Sombra, el parcero serio. Ahora era una pieza de cristal bajo la lupa, esperando el más mínimo error para ser hecho añicos. Dejó de dormir. Pasaba las noches en vela, con la pistola debajo de la almohada, escuchando los sonidos de la finca, imaginando pasos fuera de su puerta. La cara de Sofía lo atormentaba en la oscuridad. Ya no era una fuente de consuelo, sino un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. La había metido en esto. Su intento de darle un mundo mejor la estaba dejando huérfana. La confirmación de que su suerte estaba echada llegó de la forma más sutil y cruel. Un martes por la tarde, mientras hacía guardia cerca de la piscina donde jugaban los hijos del patrón, uno de los hombres de seguridad, un tipo llamado Popeye, con quien apenas había cruzado palabras, se le acercó. «Bonita la niña de la foto», le dijo sin mirarlo, mientras encendía un cigarrillo. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se tocó el bolsillo de la camisa, la foto de Sofía. Siempre la llevaba ahí. ¿Cómo lo sabía Popeye? Nunca se la había mostrado a nadie. Solo había una forma de que lo supieran. Habían revisado sus cosas. Habían entrado en su cuarto. Habían violado el único espacio privado que le quedaba. Habían puesto sus manos sucias sobre lo más sagrado que tenía. La duda se evaporó, reemplazada por una certeza fría y pesada. Ya no eran sospechas. Era un hecho. Lo sabían. Estaban jugando con él, disfrutando de su miedo, decidiendo cuál sería el mejor momento para acabar con la función. A partir de ese instante, Julián supo que tenía que intentar algo, cualquier cosa, un plan desesperado, suicida, pero era lo único que le quedaba. Tenía que llegar a un teléfono, hacer una última llamada a Contreras, no para salvarse a sí mismo, ya era demasiado tarde para eso, sino para activar el protocolo de emergencia para su familia. Un plan de extracción que habían diseñado para el peor de los casos. Este era el peor de los casos. Esperó 2 días, actuando con la mayor normalidad que su cuerpo tembloroso le permitía. La oportunidad se presentó durante una fiesta para celebrar un cargamento exitoso. La finca estaba repleta de gente, la música ensordecedora y el alcohol fluía sin control. La vigilancia, por primera vez en días, parecía relajada. Con el pretexto de ir al baño, se escabulló hacia el ala de las oficinas. Sabía que allí había una línea telefónica externa. Cada paso por los pasillos silenciosos era una eternidad. El corazón le golpeaba el pecho con la fuerza de un animal enjaulado. Encontró el teléfono en el despacho principal, sobre el escritorio de caoba del patrón. Descolgó el auricular, sus dedos torpes marcando el número de memoria. 1 tono, 2 tonos, y entonces la voz de Contreras. «Diga». Julián abrió la boca para hablar, para gritar el código de emergencia, pero de su garganta no salió ningún sonido, porque justo en ese momento la puerta de la oficina se abrió. En el umbral, recortado contra la luz del pasillo, estaba Popeye. No estaba solo. Detrás de él,
El Zarco y otros 2 hombres que no reconoció. Ninguno sonreía. Popeye levantó una mano y le mostró un pequeño radiotransmisor. De él salía, con una claridad metálica y horrible, la voz de Contreras diciendo: «Diga, ¿hay alguien ahí?». Habían interceptado la llamada. O peor aún, la línea siempre había estado intervenida. La trampa no se había cerrado en ese momento. Él había estado dentro de ella desde el principio. El teléfono se le resbaló de la mano. No hubo lucha, no hubo gritos. Julián no opuso resistencia. Lo agarraron. Lo arrastraron por los pasillos de la opulenta hacienda, pasando junto a las risas y la música de la fiesta. Nadie pareció darse cuenta. Lo metieron en la parte trasera de una camioneta, le pusieron una capucha en la cabeza y el vehículo arrancó. El viaje fue corto y silencioso. Cuando finalmente se detuvieron y le quitaron la capucha, estaba en el lugar donde esta historia comenzó, arrodillado sobre la tierra húmeda de una bodega, con el círculo de sicarios cerrándose a su alrededor y la mirada impasible de Pablo Escobar juzgándolo desde su silla. El círculo se había cerrado, el flashback había terminado. Ahora solo quedaba el juicio. La pregunta quedó flotando en el aire viciado de la bodega, suspendida entre la vida y la muerte. Y ella sabe que su papá es un soplón. Julián Ríos, todavía de rodillas sobre la tierra húmeda, levantó la vista. Su mente, preparada para el estallido final, no sabía cómo procesar aquello. Era una pregunta absurda, surrealista, una desviación cruel en el guión de su propia ejecución. El miedo a morir fue reemplazado por un terror distinto, más confuso e intelectual. Miró el rostro de Escobar y no vio rabia. Vio el interés desapasionado de un coleccionista que acaba de encontrar un espécimen raro y fascinante. A su alrededor, el círculo de sicarios se agitó con incertidumbre. Popeye, que aún sostenía el arma, miró al patrón, esperando la confirmación de la orden que había sido interrumpida. La tensión era palpable. Estos hombres vivían de la violencia, de las órdenes claras y los finales sangrientos. Un diálogo filosófico con el condenado no era parte de su rutina. Escobar, dándose cuenta de la confusión de sus hombres, hizo un gesto con la mano, un movimiento lánguido y displicente. «Vayan saliendo, déjennos solos. Y usted, Popeye, guárdeme ese fierro que se va a enfriar». La orden era inusual, pero absoluta. Los sicarios, intercambiando miradas de desconcierto, comenzaron a retroceder, disolviendo el círculo mortal y desapareciendo en las sombras de la bodega hasta que solo quedaron Julián y su juez. El silencio que cayó entonces fue más pesado que el anterior. Escobar se levantó de su silla de plástico que crujió en protesta. «Párese, Ríos, o Sombra, o como sea que lo llamen los tombos. Aquí arrodillado no me sirve». Julián obedeció, sus piernas temblorosas, apenas logrando sostenerlo. Se sentía como un títere al que le habían cortado los hilos. Escobar caminó sin prisa hacia una puerta metálica en un rincón de la bodega y la abrió, revelando una pequeña oficina improvisada. Dentro había un escritorio de madera astillada, 2 sillas y un calendario viejo en la pared. «Entre», ordenó. El lugar olía a óxido y a papel viejo. El patrón se sentó detrás del escritorio, sacó una botella de aguardiente y 2 vasos pequeños y polvorientos. Sirvió un trago en cada uno y empujó uno hacia Julián. «Tómese eso. Se ve muy pálido». Julián miró el vaso. El líquido transparente. ¿Era veneno? ¿Una última burla? Con mano temblorosa, lo tomó y se lo bebió de un solo golpe. El licor le quemó la garganta, un fuego que lo trajo de vuelta a la espantosa realidad. Escobar se recostó en su silla, observándolo por encima del borde de su propio vaso. «¿Sabe, Ríos?», comenzó, su voz ahora en un tono conversacional, casi íntimo. «Yo he matado a muchos hombres, a muchos sapos, muchos torcidos, muchos enemigos. La mayoría son predecibles, traicionan por plata, por poder, por miedo, por envidia. Son aburridos.
Le dio un sorbo a su aguardiente. Pero usted es Cuando distinto. un hombre tiene un cañón en la nuca, cuando sabe que su historia se acabó, y en lo único que puede pensar es en su hija, ese hombre no es un traidor común y corriente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros clavándose en los de Julián. Ese es un hombre que tiene un ancla, algo que lo amarra a este mundo de una forma que ni la lealtad ni el dinero pueden comprar. Y eso, mi querido Sombra, eso para mí es mucho más valioso que un cadáver. Julián no entendía. No podía articular palabra. Su mente solo podía reproducir la imagen de Sofía. Escobar pareció leerle el pensamiento. Usted invocó a su hija para salvar su vida, y funcionó, pero no de la forma en que cree. No le estoy perdonando la vida, le estoy dando un nuevo propósito. Hizo una pausa saboreando el momento, el poder absoluto que tenía sobre el destino de aquel hombre roto. Yo podría ordenar que lo maten aquí mismo, que lo piquen y lo tiren al río. Sería fácil, limpio. Pero la muerte es un regalo, ¿sabe? Es un final. Y usted, por su atrevimiento, por usar a su propia hija como escudo, no se merece un final. Usted se merece una lección de vida. Escobar se puso de pie y caminó lentamente alrededor del escritorio hasta quedar junto a Julián. Usted ya no es policía. Ese hombre murió hoy. Tampoco es Sombra. Ese fantasma desapareció. Desde este momento, usted es simplemente el padre de Sofía. Y para asegurarse de que a esa niña nunca le falte nada, para que nunca sufra lo que sufren los hijos de mis enemigos, va a trabajar para mí. Julián sintió un vértigo, una náusea profunda. Pero no va a salir a la calle a hacer vueltas, continuó Escobar, su voz bajando a un susurro conspirador. Va a hacer algo mucho más importante. Usted va a cuidar de mis tesoros, va a ser el escolta personal de mis hijos, de Juan Pablo y de Manuela. La sentencia cayó sobre Julián con el peso de una montaña. Era una obra maestra de crueldad. Usted va a vivir en mi casa, va a comer de mi comida, va a proteger a mis hijos con la misma ferocidad con la que protegería a la suya. Y cada mañana, cuando los vea a ellos despertar sanos y salvos, recordará que la vida de su Sofía depende de que ellos estén bien. Su amor de padre ya no le pertenece. Ahora es mi garantía. Le puso una mano en el hombro, un gesto que se sintió como una marca de ganado al rojo vivo. Su hija tendrá la mejor educación, la mejor casa, los mejores juguetes. Yo me encargaré de eso, pero cada regalo, cada lujo, será un recordatorio de para quién trabaja su papá. No le quité la vida, Ríos, se la compré, y el precio fue su alma. La cacería había comenzado sin una sola bala, sin un solo grito. La nueva vida de Julián Ríos en la hacienda Nápoles era una sinfonía silenciosa de tortura, orquestada con la precisión de un maestro. La jaula no estaba hecha de barrotes de hierro, sino de lujo y privilegio, lo que la hacía infinitamente más insoportable. Le asignaron una habitación en el ala de servicio, más espaciosa y cómoda que cualquier apartamento que él hubiera tenido. Tenía acceso a la misma comida gourmet de la familia del patrón, vestía impecables uniformes de lino blanco y cada semana recibía un sobre abultado de dinero, una suma tan obscena que parecía una broma de mal gusto. Sin embargo, cada bocado de comida le sabía a ceniza. Cada prenda de ropa se sentía como una mortaja y cada billete en el sobre parecía manchado de sangre. Los otros escoltas, los verdaderos hombres de confianza del patrón, lo trataban con un desprecio frío y profesional. No eran hostiles, eran peor, eran indiferentes. Para ellos, Julián no era un colega, era un trofeo, el sapo personal del patrón, un recordatorio andante de lo que le pasaba al que se torcía. Pasaban a su lado en los pasillos sin verlo, sus conversaciones se detenían cuando él se acercaba y se reanudaban cuando se alejaba. Estaba completamente aislado, un fantasma deambulando por un palacio que era su prisión. Su deber era cuidar de Juan Pablo y Manuela.
Acompañarlos a la piscina, vigilarlos mientras jugaban en el zoológico privado con flamencos e hipopótamos, pararse en silencio fuera de sus aulas mientras un tutor privado les enseñaba geografía y matemáticas. Los niños, en su inocencia, eran amables. Juan Pablo, curioso, le hacía preguntas sobre armas. Manuela, más pequeña y dulce, a veces le ofrecía uno de sus dulces. Cada gesto de bondad era una puñalada en el corazón de Julián. En esos momentos no veía a los hijos del monstruo, veía solo niños, niños a los que tenía que proteger para que su propia hija pudiera vivir. El odio que sentía por Escobar era un carbón ardiendo permanentemente en su pecho, pero era un fuego que debía sofocar. Tenía que sonreír, ser amable, proyectar una imagen de lealtad y devoción. Y Escobar observaba. A veces, Julián sentía su mirada desde los balcones de la casa principal o veía su reflejo en una ventana. El patrón nunca decía nada, solo lo observaba con esa media sonrisa de complicidad, la sonrisa de un dios que juega con el destino de los mortales. La paranoia se convirtió en su única compañera. Sentía que cada palabra suya era analizada, cada gesto escudriñado. Estaba seguro de que había micrófonos en su habitación. Dejó de hablar solo, de tener cualquier expresión que no fuera una máscara de neutralidad. Su mundo interior, el único lugar donde aún era libre, se convirtió también en una cárcel. Pero la parte más cruel de la cacería psicológica eran las visitas de Sofía. Estaban meticulosamente planeadas por Escobar, no como un acto de misericordia, sino como la principal herramienta de su tortura. La primera visita fue un mes después de su llegada. Lo llevaron en una camioneta de vidrios polarizados a un lujoso apartamento en el poblado. En una casa que no era suya, pero que estaba impecablemente amueblada, Sofía corrió a sus brazos. ¡Papá! El abrazo de su hija fue el único momento de verdad que Julián tuvo en semanas, pero fue fugaz. La niña vestía un costoso vestido que él no le había comprado, rodeada de juguetes que él jamás podría pagar. Una institutriz, contratada por Escobar, supervisaba todo con una sonrisa profesional. En la segunda visita, Sofía le habló emocionada sobre un regalo que había recibido. «Me lo mandó el tío Pablo, papá. Dice que eres su mejor trabajador y que yo merezco tener cosas bonitas». Julián sintió que la sangre se le helaba. Escobar no se contentaba con ser su carcelero. Estaba reescribiendo su historia, posicionándose como el benefactor de su hija. Le estaba robando lo único que le quedaba, su rol de padre. La red se estaba cerrando, no alrededor de él, sino dentro de su propia mente. Empezó a tener problemas para recordar quién era. Cuando se miraba al espejo veía el uniforme blanco, el rostro cansado y sumiso de un sirviente, el policía dentro de él, el hombre que se unió a la fuerza para proteger a los inocentes, parecía un personaje de un libro que había leído hace mucho tiempo. Su identidad estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Ya no era héroe ni villano, era simplemente una posesión, una exhibición andante del poder del patrón. La cacería estaba llegando a su clímax. Ya no se trataba de aislarlo o de generar paranoia. El objetivo era destruir sus cimientos, borrar su esencia. Una tarde de domingo, durante la tercera visita de Sofía, Escobar apareció en persona. Entró en el lujoso apartamento como si fuera suyo, lo que probablemente era, con un enorme oso de peluche en los brazos. «Sofía, mi reina», dijo con voz paternal, «te traje un amiguito». La niña corrió hacia él, abrazando al patrón con la misma alegría con que abrazaba a su propio padre. Julián se quedó paralizado observando la escena. Escobar se arrodilló para estar a la altura de la niña, y sin apartar la vista de Julián, le dijo, «Tu papá es un hombre muy valioso para mí. Gracias a él, tú puedes tener todos estos juguetes tan bonitos. Él cuida de mis hijos para que yo pueda cuidar de ti». La frase fue un golpe de maza. El mundo de Julián se fracturó en 1000 pedazos. Ahí estaba, la humillación final y absoluta.
Escobar no solo lo había encarcelado, no solo le estaba robando el afecto de su hija, sino que se estaba posicionando a sí mismo como el protector final, relegando a Julián al papel de un simple peón en el juego de la felicidad de Sofía. La niña, radiante, abrazó a Escobar y luego miró a su padre. «¿Viste, papá? El tío Pablo es muy bueno». La inocencia de esa frase fue el veneno más letal. Julián solo pudo asentir, una sonrisa muerta dibujada en su rostro. La cacería había terminado. La presa había sido despojada de su voluntad, de su identidad, de su alma. Ya no quedaba nada por cazar. Julián se había convertido en un autómata perfecto. Sus días transcurrían con la precisión vacía de un reloj. Se levantaba, se ponía el uniforme, vigilaba a los niños, comía en silencio, hacía guardia y volvía a su cuarto. Su rostro era una máscara de yeso, sus emociones un océano congelado bajo una gruesa capa de hielo. El fuego de la rabia se había extinguido, dejando solo las cenizas de una resignación absoluta. Había aceptado su destino. Era un prisionero de por vida en una jaula dorada, un espectro condenado a velar por la progenie de su propio demonio. Ya no luchaba, ya no sentía, simplemente existía. La cacería psicológica de Escobar había sido un éxito rotundo. La presa ya no corría, yacía inmóvil, derrotada, esperando el final. Pero Escobar no había terminado. Faltaba el acto final, la confrontación donde la lección no solo se entendiera, sino que se verbalizara. Faltaba el momento en que Julián Ríos fuera obligado a ser el narrador de su propia humillación. Una mañana, mientras vigilaba a Juan Pablo y Manuela jugar cerca del hangar principal, Popeye se le acercó. «Sombra, el patrón quiere verlo, en la oficina de la casa principal. Ahora». No era una petición. Julián sintió, su corazón un músculo muerto que ya no se inmutaba. Caminó por los senderos de baldosas, pasando junto a palmeras exóticas y fuentes de agua, un paisaje de paraíso que para él era el mismísimo infierno. Al entrar en la casa, el lujo lo abofeteó como siempre. Los pisos de mármol, las obras de arte, el silencio opulento. La oficina de Escobar era una fortaleza dentro de la fortaleza, un santuario de poder con un enorme escritorio de caoba y una ventana que dominaba gran parte de la hacienda. Cuando entró, el patrón no estaba solo. Sentada en una alfombra persa, jugando con una casa de muñecas más grande que el propio apartamento de Julián en Medellín, estaba Sofía, su hija. El aire se le escapó de los pulmones. No era día de visita. Su presencia allí, en el corazón del imperio de su enemigo, era una violación, una profanación. «Adelante, Sombra, cierre la puerta», dijo Escobar con una calma aterradora. Estaba sentado detrás de su escritorio, fumando un puro, observando la escena que él mismo había creado. Sofía levantó la vista y sonrió. «¡Papá!». Corrió hacia él y lo abrazó por las piernas. Julián se quedó rígido, incapaz de devolver el abrazo. Su mente gritaba: «¡Corre, sácala de aquí, huye!». Pero su cuerpo no obedecía. Era una estatua de piedra. «Su hija es una niña muy inteligente, ¿sabe?», continuó Escobar, como si estuvieran teniendo una conversación de negocios. «Le estaba mostrando la hacienda. Le gustan mucho los animales». Julián no dijo nada. Solo miraba a su hija, tan feliz, tan ajena al veneno que llenaba esa habitación. Escobar dejó el puro en un cenicero de cristal. «Lo mandé a llamar porque quería felicitarlo. Está haciendo un excelente trabajo. Mis hijos le han tomado mucho cariño. Dicen que usted es el mejor de mis hombres». La alabanza frente a su hija se sintió como un escupitajo en la cara. Era una forma de decirle: «Ves, hasta los niños entienden tu lugar. Eres mío». Escobar se levantó y caminó hacia Sofía. Se agachó a su lado, adoptando una postura paternal y protectora. «Mi reina», le dijo a la niña, «¿tu papá te ha contado en qué consiste exactamente su importante trabajo aquí?». Sofía negó con la cabeza, sus ojos grandes y curiosos fijos en su padre.
Y entonces Escobar se giró hacia Julián. La sonrisa había desaparecido de su rostro. Su mirada era de acero. El momento había llegado. La confrontación final. «Dígaselo, Sombra», ordenó, su voz suave pero cargada con todo el peso de su poder. «Mire a su hija a los ojos y explíquele a qué se dedica su padre. Explíquele el gran servicio que le presta a nuestra familia». El silencio en la oficina era absoluto. Julián sintió que el mundo entero se detenía, esperando su respuesta. Esta era la prueba final. Tenía que elegir. Podía rebelarse, gritar la verdad, decir, «Este hombre es un monstruo y yo soy su prisionero». Pero sabía las consecuencias. La vida de Sofía, que jugaba feliz a sus pies, se extinguiría en un instante. O podía rendirse, aceptar la derrota final, tragar el último trozo de su orgullo y recitar la lección que le habían enseñado a la fuerza. Miró a Sofía, sus ojos, su sonrisa, todo su universo, y se rompió. Las palabras salieron de su boca como arena, ásperas, sin vida. «Sí, mi amor», dijo, su voz un susurro hueco. Papá trabaja para el señor Escobar. Yo soy su jefe de seguridad. Mi trabajo es cuidar que a Juan Pablo y a Manuela nunca les pase nada malo». Sofía sonrió, orgullosa. «Mi papá es un guardián, como un superhéroe». La palabra superhéroe fue la estocada final. Julián sintió que algo dentro de él moría para siempre. En ese momento, frente al monstruo que había destruido su vida y frente al ángel que era su única razón para vivir, Julián Ríos, el policía, el hombre, el padre que había sido, dejó de existir. Había recitado la lección, había demostrado que la había aprendido. Escobar sonrió, una sonrisa de triunfo absoluto. Había ganado. No solo había sometido el cuerpo de su enemigo, se había adueñado de su voz, de su narrativa, de su alma. «Muy bien, Sombra», dijo, satisfecho. «Muy bien, puede retirarse. La niña se queda un rato más conmigo. Le prometí que la llevaría a ver los hipopótamos». Y con ese último gesto despidió a Julián, separándolo de su hija y recordándole una vez más que incluso el acceso a su propio amor era un privilegio que solo él podía conceder. El camino de regreso desde el despacho del patrón hasta su celda dorada fue el más largo y pesado de la vida de Julián. Cada paso sobre las baldosas de mármol resonaba en su interior como un martillazo sellando su ataúd. El sol de afuera parecía burlarse, iluminando un paraíso que para él se había convertido en el círculo más exquisito del infierno. Ya no era un hombre, ni siquiera un prisionero, era un eco, un testimonio andante de la crueldad de otro hombre. Cuando los otros escoltas lo vieron pasar, notaron el cambio. La máscara de neutralidad que había llevado por meses se había resquebrajado, revelando el vacío que había debajo. El desprecio que antes sentían por él fue reemplazado por algo más cercano a la lástima. El tipo de lástima que se siente por un animal herido que ya no tiene la fuerza para levantarse. Julián se convirtió en el fantasma de la hacienda Nápoles, una sombra literal que cumplía sus funciones con una precisión mecánica, desprovista de cualquier voluntad. Sus movimientos eran fluidos pero sin vida. Sus ojos estaban siempre fijos en un punto distante, evitando el contacto con cualquier otro ser humano. Su ruina no fue un evento ruidoso, fue una erosión silenciosa, la desintegración átomo por átomo de lo que alguna vez fue un hombre. Las semanas se convirtieron en meses. Su vida era un ciclo monótono de vigilancia y soledad. Cuidaba a los hijos de Escobar jugar, comía la comida de Escobar, dormía bajo el techo de Escobar, y en cada momento la imagen de su confrontación en el despacho se repetía en su mente. La voz de Sofía llamándolo superhéroe, la sonrisa triunfante de Escobar. Esos recuerdos no lo atormentaban con rabia o tristeza, sino con un vacío profundo, hueco. Su capacidad de sentir había sido cauterizada. Durante las visitas controladas de Sofía, su caída se hizo aún más evidente. La niña, en su inocencia, era el espejo que reflejaba su destrucción. Llegaba con ropa que él no había elegido,
Traía juguetes que él no había comprado y contaba historias de un mundo de lujos que él no podía darle. Peor aún, hablaba cada vez más del tío Pablo. El tío Pablo dice que cuando sea grande podré tener un caballo como el de Manuela. O el tío Pablo me prometió llevarme a conocer a los hipopótamos de verdad. Julián escuchaba, asentía y sonreía. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una mueca que era más una confesión de derrota que una expresión de alegría. Escobar había logrado lo imposible. No solo lo había reemplazado como proveedor, sino que lo estaba reemplazando en el corazón de su hija como la fuente de admiración y de posibilidades. El golpe final, el que selló su caída al abismo, llegó una tarde lluviosa de noviembre. Sofía estaba de visita y estaban en la lujosa habitación de ella, armando un rompecabezas en el suelo. La niña estaba extrañamente callada. De repente, lo miró con sus ojos grandes y serios y le preguntó: «Papá, ¿tú eres pobre?». La pregunta, tan simple y tan brutal, golpeó a Julián con la fuerza de un puño en el estómago. No supo qué responder. Antes de que pudiera articular una mentira, Sofía continuó: «La niñera dice que tú trabajas para el tío Pablo porque él es muy generoso y nos ayuda porque no tenemos plata. ¿Es verdad?». Julián miró a su hija y por primera vez en mucho tiempo sintió algo. Un dolor punzante, la agonía de un nervio expuesto. Era la verdad, dicha por la boca de su propio ángel. Era la narrativa que Escobar había construido, la lección que le habían enseñado, ahora totalmente asimilada por la única persona cuyo juicio le importaba. Era un mantenido, un objeto de caridad a los ojos de su propia hija. Desde ese día, algo en Julián se rompió irremediablemente. Dejó de esforzarse por sonreír. Su cuerpo comenzó a reflejar la decadencia de su alma. Perdió peso. Su piel adquirió un tono pálido y enfermizo, y unas ojeras profundas se instalaron permanentemente bajo sus ojos. Los otros sicarios empezaron a evitarlo, no por desprecio, sino por una especie de miedo supersticioso. Mirar a Julián era como mirar a la muerte en vida, una advertencia de lo que el poder del patrón podía hacerle al alma de un hombre. Su ruina era completa. Ya no era Julián Ríos, el policía infiltrado. Ya no era Sombra, el sicario eficiente. Era solo una cáscara vacía, un sirviente cuya única función era servir de ejemplo. Escobar le había quitado el honor, la identidad y finalmente el amor de su hija. Su vida no había sido perdonada, había sido transformada en una condena mucho peor que la muerte, una existencia como un monumento viviente a su propia derrota, un recordatorio constante de que en el mundo de Pablo Escobar el poder supremo no reside en quitar una vida, sino en adueñarse por completo del alma de un hombre. Y el alma de Julián, ahora, le pertenecía por completo. El tiempo en la hacienda Nápoles dejó de tener significado para Julián. Los días se fundían unos con otros, una secuencia interminable de amaneceres y anocheceres, marcados únicamente por el cambio de turno de la guardia. Se convirtió en una parte del paisaje tan permanente y silencioso como los árboles de ceiba que daban sombra a la casa principal. Era, sin duda, el mejor escolta de Pablo Escobar, infalible, incansable, incorruptible, no porque fuera leal, sino porque ya no tenía nada que pudiera ser corrompido. No tenía voluntad, ni deseos, ni miedos. Era un golem de carne y hueso, un cuerpo que se movía con una eficiencia aterradora, animado únicamente por la rutina de su condena. Protegía a Juan Pablo y a Manuela con una devoción casi religiosa, anticipando cada peligro potencial, escaneando cada rostro en la multitud. Lo hacía porque esa era su función, la única identidad que le quedaba, el hombre cuya existencia garantizaba la vida de Sofía. Las visitas de su hija continuaron, pero se habían transformado en un ritual vacío. Eran encuentros entre un fantasma
y una niña que aprendía a vivir en un mundo de lujos que su padre no podía explicar. Julián ya no intentaba conectar con ella. Se sentaba a su lado, la observaba jugar, respondía a sus preguntas con monosílabos y esperaba a que el tiempo se agotara. El amor seguía ahí, en algún lugar profundo y enterrado, pero era un amor mudo, paralizado, incapaz de cruzar el abismo que ahora los separaba. Él era el guardián de la familia de su captor, y ella, la beneficiaria de la generosidad de ese mismo hombre. Ya no eran simplemente padre e hija, eran dos engranajes en la compleja maquinaria de poder de Pablo Escobar. Mientras Julián se desvanecía en su nueva realidad, la historia de su caída se convertía en leyenda dentro del cartel. Se contaba en voz baja en los campamentos de entrenamiento de sicarios, en las fincas y en los bares de Medellín. La llamaban la parábola del Sombra. Los hombres más viejos, como Popeye, la usaban como una lección para los nuevos reclutas, para los muchachos de barrio que llegaban con los ojos llenos de ambición y la cabeza llena de plomo. «Verán», les decía Popeye mientras limpiaba su pistola, «cualquier malparido puede matar a un sapo. Eso es fácil, pero el patrón es diferente. Él no le quita la vida a un hombre, le quita la razón para vivir». Y entonces contaba la historia, el policía berraco que se había infiltrado, el tipo que estuvo a punto de joder una vuelta grande, el hombre que, de rodillas y a punto de morir, cometió el error de mencionar a su hija. «El patrón no le metió ni un solo tiro», concluía Popeye, bajando la voz para darle más efecto. «Le regaló la vida y le quitó el alma. Hoy en día, ese mismo tipo le cuida los hijos al patrón como si fueran de oro, y su propia hija cree que el patrón es un santo que ayuda a su pobre papá. Eso, muchachos, es el verdadero poder. No está en el fierro, está aquí», decía, tocándose la sien. La historia de Julián se convirtió en el evangelio de la crueldad psicológica de Escobar, un relato que cimentó su reputación no solo como un rey de la cocaína, sino como un maestro de la dominación, un hombre que entendía que la lealtad más fuerte no es la que se compra con dinero, sino la que se forja con el miedo a perder lo que más se ama. A veces, desde el balcón de su despacho, Pablo Escobar observaba a Julián. Lo veía de pie, inmóvil durante horas bajo el sol, vigilando a sus hijos. No veía a un hombre, ni a un enemigo derrotado, veía su obra maestra, veía la encarnación de su filosofía más profunda, que todo hombre, no importa cuán valiente o íntegro, tiene una grieta en su armadura. Solo había que encontrarla y presionar hasta que todo se derrumbara. Julián Ríos, el guardián silencioso, era su trofeo más preciado, infinitamente más satisfactorio que la cabeza de un ministro o un general. Era la prueba viviente de que él era más que un bandido. Era un rey que gobernaba no solo sobre un imperio de crimen, sino sobre las almas de los hombres. Y así concluye la historia de Julián Ríos, el policía que, en un intento desesperado por apelar a la humanidad de un monstruo, le entregó el mapa de su propia alma. Su súplica, «Tengo una hija, patrón», no fue su salvación. Fue la llave que abrió la puerta de la prisión más perfecta jamás concebida. Una cárcel sin muros, vigilada no por guardias, sino por el amor de un padre. Porque la lección final de esta vuelta macabra es sombría y eterna. No hay cadenas más fuertes que las que forjamos con nuestros propios afectos, y el poder más absoluto no es el que quita la vida, sino el que la redefine hasta convertirla en un infierno personal, en una condena silenciosa de la que no se puede escapar jamás. Esta historia nos obliga a preguntarnos sobre los límites del amor de un padre y las decisiones imposibles que se toman en situaciones extremas. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dinos qué te pareció y, sobre todo, desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia. Y si te interesan las narrativas que, como esta, exploran la compleja psicología detrás del poder y la supervivencia,
Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas la próxima vuelta que tenemos para contarte.